Mi esposo me abandonó en el hospital diciendo que no piensa cargar con una lisiada. 2 años después regresé para cobrar mi herencia de 1.5 millones. Y él ahora vive en la miseria absoluta. Todo empezó así. Estábamos regresando de la cena de aniversario. Habíamos discutido, como casi siempre en los últimos meses. Samuel decía que yo no ponía de mi parte, que mi trabajo me absorbía demasiado y que él se sentía en segundo plano. Yo manejaba porque él había tomado un par de copas de más. Llovía fuerte, de esa forma en la que las luces de los otros autos se vuelven manchas borrosas en el parabrisas. Recuerdo el sonido del metal crujiendo. Fue seco, ensordecedor. Un camión perdió el control en la curva y nos embistió de lado. Mi lado. Después de eso, solo hubo oscuridad y un pitido constante en los oídos que no me dejaba pensar. Desperté en el hospital 3 días después. Tenía tubos por todos lados. No sentía las piernas. Esa es la peor sensación del mundo, intentar mover una parte de tu cuerpo y que tu cerebro envíe la señal, pero no reciba respuesta. Es como si tus extremidades hubieran dejado de existir. Samuel estaba sentado en el sillón de la esquina, mirando su teléfono. No me miraba a mí. Cuando se dio cuenta de que había abierto los ojos, no corrió a besarme ni me dijo que todo estaría bien. Se levantó despacio, se acercó a la cama y se quedó ahí, con las manos en los bolsillos. «Ya despertaste», dijo. Su voz no tenía emoción. Era como si estuviera hablando con un extraño en la fila del banco. «¿No siento las piernas?» «Samuel», susurré. El pánico empezó a subirme por la garganta. Él suspiró, un suspiro de fastidio, de cansancio, no de tristeza. «Ya lo sé. El doctor dice que tienes una lesión medular grave, que las probabilidades de que vuelvas a caminar son mínimas. Básicamente, te vas a quedar así». Me quedé helada. Los médicos entraron poco después. Hicieron pruebas, pincharon mis pies con agujas. Nada. Samuel escuchaba todo con los brazos cruzados. Cuando el médico salió, Samuel cerró la puerta de la habitación con seguro. Se sentó al borde de mi cama, pero no me tocó. «Lucía, tenemos que hablar de cómo vamos a hacer esto», empezó a decir. Yo todavía estaba procesando que mi vida como la conocía se había terminado. Tenía 28 años. ¿Hacer qué?, pregunté. «Esto. Yo no firmé para esto, Lucía. Soy un hombre joven. Tengo planes. Tengo metas. No puedo pasarme el resto de mi vida empujando una silla de ruedas o cambiándote el pañal. No es justo para mí». No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que era el efecto de los medicamentos. «¿De qué estás hablando? Acabo de tener un accidente. Soy tu esposa. Y yo soy tu esposo, no tu enfermero», respondió tajante. «He estado pensando estos 3 días. No voy a cargar con una lisiada. No puedo. Me drena la energía solo de pensarlo. Ya llamé a tu hermana. Ella vendrá por ti cuando te den el alta. Yo ya saqué mis cosas del departamento». Se levantó. Ni siquiera me pidió perdón. Me miró con una mezcla de asco y lástima que me dolió más que el propio accidente. «La demanda de divorcio te llegará la próxima semana. No me busques. Suerte con tu nueva vida, Lucía». Salió de la habitación y cerró la puerta. Me dejó ahí, sin poder moverme, con el sonido de las máquinas de hospital como única compañía. Ese día murió una parte de mí, pero nació algo más. Un rencor frío, sólido, que se convirtió en mi único motor para sobrevivir. Pasé 6 meses en rehabilitación intensiva. Mi hermana, que apenas ganaba para vivir, hizo lo que pudo, pero la situación era insostenible. Samuel se encargó de vaciar nuestra cuenta conjunta antes de que yo pudiera reaccionar. Me dejó en la calle, con deudas médicas y una discapacidad que me impedía trabajar en lo que hacía antes. Viví en un cuarto pequeño, adaptado a medias para mi silla de ruedas. Comía lo mínimo. Lloraba todas las noches, no por las piernas, sino por la humillación. Samuel, mientras tanto, subía fotos a redes sociales. Estaba viajando, saliendo con una mujer 10 años menor, gastándose el dinero que técnicamente era de ambos. Me bloqueó de todos lados. Sus amigos, que antes eran mis amigos, dejaron de llamarme. Para ellos, yo era un estorbo, una tragedia que preferían ignorar. Un año después del accidente, recibí una llamada que no esperaba. Era un despacho de abogados de la capital. Mi tío abuelo, Gustavo, a quien no veía desde que era niña, había fallecido. Era un hombre solitario, un inversionista que nadie en la familia soportaba por su carácter agrio. Resulta que yo era su única heredera. Cuando el abogado me leyó el testamento, no podía respirar. $1.500.000 en activos, propiedades y efectivo, además de un seguro de vida masivo. De repente, ya no era la lisiada que Samuel abandonó. Tenía los recursos para buscar los mejores especialistas del mundo. Me mudé a una clínica privada en Suiza por 8 meses. Fue un infierno de dolor,
cirugías experimentales y fisioterapia que me hacía gritar hasta quedarme sin voz. Pero funcionó. Empecé a recuperar sensibilidad. Primero un dedo del pie, luego la rodilla. 2 años después del accidente, regresé a mi ciudad. Ya no usaba silla de ruedas. Caminaba con un bastón elegante, apenas con un ligero cojeo que me daba un aire de autoridad. Había invertido parte del dinero y mi patrimonio seguía creciendo. Me veía mejor que nunca. El dolor me había afilado las facciones y el dinero me había dado una seguridad que asustaba. Lo primero que hice fue investigar qué había sido de Samuel. La justicia poética existe. Samuel había invertido todo su dinero, y el que me robó, en un negocio de criptomonedas y una supuesta constructora que resultó ser una estafa piramidal. Estaba en la ruina. Había perdido el departamento, su auto de lujo y, por supuesto, a la novia joven, que se fue en cuanto se acabó el flujo de efectivo. Me enteré de que estaba viviendo en un motel de mala muerte en las afueras, trabajando turnos dobles en una bodega de carga para intentar pagar las deudas legales que acumulaba por impagos. Decidí que era hora de que nos reencontráramos. Alquilé un auto negro de alta gama. Me vestí con un traje que costaba más de lo que él ganaba en un año. Manejé hasta la bodega donde trabajaba. Eran las 6 de la tarde, la hora de salida del turno. Me estacioné justo frente a la salida principal. Lo vi salir. Estaba flaco, con la ropa sucia de grasa y polvo. Se veía viejo, cansado. Caminaba con los hombros caídos, arrastrando los pies. Se detuvo a encender un cigarrillo barato mientras esperaba el autobús. Bajé la ventanilla. ¿Necesitas que te lleven, Samuel?, pregunté en voz alta. Él se quedó paralizado. Reconoció mi voz al instante, pero cuando giró la cabeza y me vio, se le cayó el cigarrillo de la boca. Se quedó mudo. Sus ojos recorrieron el auto, luego mi ropa, y finalmente mi rostro. Lucía, tartamudeó. Se acercó al auto como si estuviera viendo un fantasma. Estás caminando. Sorpresa, dije con una sonrisa gélida. Resulta que la lisiada resultó ser más resistente de lo que pensabas. Él tragó saliva, sus manos temblaban. Miró alrededor, avergonzado de que sus compañeros de trabajo lo vieran hablando conmigo en ese estado. Yo he pasado por mucho, Lucía. Cometí errores, lo sé. Estaba asustado, el accidente me bloqueó la mente. No me des explicaciones que no te pedí, lo interrumpí. Solo vine a asegurarme de que fuera cierto. Me dijeron que estabas viviendo en la miseria y quería verlo con mis propios ojos. Samuel se apoyó en el marco de la puerta del auto. Tenía esa mirada de perro apaleado que antes me habría dado lástima. Ahora solo me daba asco. Lucía, por favor, estoy en un agujero negro. Me demandaron, perdí todo. No tengo ni para la renta de este mes. Si pudieras, no sé, ayudarme un poco. Por los viejos tiempos. Fuimos esposos, nos amábamos. Me eché a reír. Fue una risa seca, sin nada de humor. ¿Por los viejos tiempos? ¿Te refieres a cuando me dejaste en una cama de hospital porque no querías cargar conmigo? ¿O a cuando me robaste el dinero de la cuenta para irte de viaje con otra? Estaba fuera de mí, insistió, con lágrimas reales empezando a salir de sus ojos. Lucía, me voy a quedar en la calle. Por favor. Sé que heredaste una fortuna. Todo el mundo lo comenta en el centro. Solo necesito un préstamo. Te lo pagaré, lo juro. Apagué el motor del auto y salí. Me puse de pie frente a él. Me aseguré de que viera que podía sostenerme perfectamente por mí misma. Me acerqué tanto que podía oler el sudor y el tabaco rancio en su ropa. No te voy a dar ni un centavo, Samuel, ni uno solo. De hecho, compré la deuda de tu departamento a través de una de mis empresas. Mañana a primera hora te va a llegar la notificación de desalojo. Su rostro se puso pálido, casi gris. ¿Tú hiciste qué, Lucía? No puedes hacerme esto. Es inhumano. ¿Inhumano?, le pregunté, bajando la voz. Inhumano es dejar a tu esposa paralítica en un hospital público sin un peso. Lo que yo estoy haciendo es justicia. Se llama pagar las consecuencias de tus decisiones. Tú decidiste que yo no valía la pena cuando estaba rota. Yo decidí que tú no vales nada ahora que estoy entera. Él intentó agarrarme del brazo, pero me aparté con asco. No me toques. Si vuelves a acercarte a mí, usaré el resto de mi dinero para hundirte tan profundo que no volverás a ver la luz del sol. Me subí al auto. Él se quedó ahí, parado en la acera, llorando como un niño. Los otros trabajadores pasaban por su lado y lo miraban con desprecio. Era el final del camino para él. Mientras me alejaba, lo vi por el espejo retrovisor. Se sentó en la acera, con la cabeza entre las manos. Sabía que no tenía a dónde ir. Sabía que su vida se había acabado el día que decidió abandonarme. Llegué a mi nueva casa, una mansión con ventanales enormes frente al lago. Me serví una copa de vino y me senté a mirar el atardecer.
No sentía alegría, exactamente. Sentía paz. Una paz fría y definitiva. El dolor en mi espalda seguía ahí, un recordatorio constante de lo que perdí, pero el vacío que Samuel dejó se había llenado con algo mucho más poderoso que el amor, la satisfacción de la supervivencia. Esa noche no pude dormir bien. Aunque sentía que había cerrado un ciclo, el dolor en mi espalda baja empezó a punzar. Es un recordatorio físico de que, aunque tenga millones en el banco, mi cuerpo nunca volverá a ser el de antes. Me levanté a las 3 de la mañana y me quedé mirando el reflejo de la luna en el agua del lago. Pensé en Samuel. Pensé en cómo se veía tan pequeño en esa acera. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era mi hermana, Rebeca. Ella fue la única que no me dio la espalda, la que limpió mis lágrimas cuando yo ni siquiera podía sentarme sola en la cama. Lucía, no vas a creer quién me llamó, dijo Rebeca. Su voz sonaba agitada, nerviosa. Samuel, respondí de inmediato. No era difícil de adivinar. Sí, me llamó llorando. Dice que lo echaste de su cuarto, que compraste su deuda y que no tiene a dónde ir. Me suplicó que lo dejara quedarse en mi sillón unos días. Dice que está desesperado. Me serví un café y miré por el ventanal de la cocina. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rebeca es buena, pero no es tonta. Le dije que tuviera suerte buscando un refugio para indigentes. Le recordé que cuando tú estabas en el hospital, él ni siquiera le devolvía las llamadas a nuestra madre para saber cómo estabas. Se puso a gritar, a decir que somos unas desalmadas. Lo bloqueé, colgué la llamada. Sentí una punzada de satisfacción, pero también una náusea ligera. La gente como Samuel nunca cambia. No están arrepentidos de lo que hicieron, están arrepentidos de que ahora les toque sufrir las consecuencias. 2 horas después, mi abogado, Marcos, me envió un correo. Todo estaba listo para la siguiente fase. No solo se trataba de la deuda del departamento. Durante el tiempo que estuve en coma y luego sedada, Samuel falsificó mi firma en varios documentos para vender un terreno que yo había heredado de mi padre años atrás. Eso no fue solo una traición moral, fue un delito financiero. Tenemos pruebas suficientes, Lucía, me dijo Marcos por teléfono. Si decidimos proceder con la denuncia penal por falsificación de documentos y robo agravado, Samuel podría enfrentar de 5 a 8 años de prisión, especialmente porque se aprovechó de tu estado de vulnerabilidad absoluta. Hazlo, dije sin dudar. No quiero que solo sea pobre. Quiero que entienda lo que es estar atrapado sin salida, tal como yo me sentí en esa cama de hospital. Esa misma tarde, mientras salía de una cita con mi fisioterapeuta, vi un auto viejo y destartalado estacionado cerca de mi vehículo. Del bajó Marta, la madre de Samuel. Ella siempre fue una mujer fría, de esas que creen que su hijo es un dios que no comete errores. Cuando me vio caminar, sus ojos casi se salen de sus órbitas. Lucía, gritó, corriendo hacia mí. Es un milagro, estás caminando. Me detuve y me apoyé en mi bastón. La miré de arriba abajo. Llevaba un abrigo desgastado y se veía mucho más vieja de lo que recordaba. La crisis de Samuel también la había golpeado a ella, ya que él solía quitarle parte de su pensión para pagar sus vicios. No es un milagro, Marta. Se llama medicina de primer nivel y 2 años de tortura física que tu hijo no quiso presenciar, dije cortante. Hija, por favor, escucha, empezó a decir, intentando tomarme de las manos. Me aparté. Samuel está mal. Está durmiendo en su auto. No tiene que comer. Sé que terminaron mal, pero tú siempre fuiste una buena mujer. Tienes todo este dinero ahora. Dios te lo dio para que hicieras el bien. Ayúdalo, solo esta vez. Haz que retiren esa orden de desalojo. Dios no me dio nada, Marta. Mi tío Gustavo trabajó 50 años para este dinero y yo trabajé cada segundo de estos 2 años para volver a ponerme de pie. Samuel no es mi responsabilidad. Él mismo lo dijo, no voy a cargar con una lisiada. Bueno, yo no voy a cargar con un parásito. Es tu esposo ante la ley, chilló ella, perdiendo la compostura. Tienes una obligación moral. El divorcio salió hace 6 meses, Marta. Ya no soy nada suyo. Y si me vuelves a buscar, te incluiré en la demanda por complicidad, porque tú sabías perfectamente que él estaba vendiendo mis cosas mientras yo estaba en terapia intensiva y no dijiste nada. Marta se quedó callada, con la boca abierta. Se dio media vuelta y regresó a su auto, llorando. No sentí nada. Mi capacidad de sentir lástima por esa familia se había agotado hacía mucho tiempo. Al día siguiente, recibí un mensaje de un grupo de WhatsApp que no abría desde hacía años. Era el grupo de los amigos del sábado. Diego, uno de los mejores amigos de Samuel, había escrito: Hola Lucía, nos enteramos de que regresaste y que te recuperaste. ¡Qué alegría!
Todos hemos estado muy preocupados por ti. Queríamos invitarte a cenar el viernes al restaurante de la Marina para celebrar tu regreso. Te extrañamos mucho. Leí el mensaje 3 veces. Diego fue el que ayudó a Samuel a sacar mis muebles del departamento mientras yo estaba internada. Fue el que subió fotos brindando con Samuel y su nueva novia en una playa mientras yo aprendía a sentarme en una silla de ruedas sin desmayarme del dolor. Respondí al grupo, claro, me encantaría. Reserven la mesa VIP. Yo invito. El viernes llegué al restaurante. Era el lugar más caro de la ciudad. Estaban todos, Diego, su esposa Sandra, y otros 2 amigos que habían desaparecido de mi vida en cuanto el médico dijo, parálisis. Cuando me vieron entrar, caminando con paso firme y mi bastón de madera de ébano, se hizo un silencio sepulcral. Luego, todos se levantaron al mismo tiempo, fingiendo una alegría que no sentían. Estás increíble, decía Sandra, tratando de abrazarme. Me limité a darle la mano con frialdad. Siempre supimos que lo lograrías. Eres tan fuerte. Qué curioso, dije mientras me sentaba en la cabecera de la mesa. Porque los últimos mensajes que tengo de ustedes son de hace 2 años, preguntándome dónde había dejado la clave de la caja fuerte de la casa porque Samuel no la encontraba. Diego se puso rojo. Empezó a tartamudear algo sobre cómo Samuel los tenía engañados, y como él les decía que yo no quería ver a nadie. No se molesten en mentir, los interrumpí. He visto sus redes sociales. Sé exactamente quiénes estuvieron en las fiestas de Samuel. Sé quiénes se burlaban de mi estado, pero no importa. Pidan lo que quieran. La carta de vinos es excelente. Durante 2 horas, los vi atragantarse con langosta y vinos de $500. Estaban incómodos, pero su codicia era mayor que su vergüenza. Me hacían preguntas sobre mi herencia, sobre mi casa, sobre mis planes. Todos querían una tajada. Todos tenían un proyecto o una necesidad que yo podía resolver. Cuando llegó la cuenta, el mesero la puso sobre la mesa. Eran casi $3,000. Diego me miró con una sonrisa servil, esperando que yo sacara mi tarjeta negra. Me levanté despacio, me puse mi abrigo y tomé mi bolso. Ha sido una cena muy reveladora, dije, mirando a cada uno a los ojos. He confirmado que son exactamente las mismas ratas que eran hace 2 años. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego, con el tenedor a mitad de camino. Quiero decir que la invitación era para que yo viniera, no para que yo pagara. El mesero tiene el nombre de cada uno de ustedes para dividir la cuenta. Yo ya pagué mi copa de agua mineral. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Lucía, no puedes hacer esto, gritó Sandra. No tenemos ese dinero en la tarjeta ahora mismo. Hubieran pensado en eso antes de pedir el vino más caro, respondí sin mirar atrás. Consideren esto el pago por los muebles que me robaron. Salí del restaurante y escuché los gritos y la discusión con el gerente desde el estacionamiento. Subí a mi auto y suspiré. Se sentía bien recuperar pedazos de mi dignidad, uno por uno, pero lo mejor estaba por venir. El lunes era la audiencia para la notificación oficial de los cargos penales contra Samuel. Llegué al juzgado media hora antes. Samuel estaba allí, sentado en un banco de madera, con un abogado de oficio que parecía más aburrido que él. Samuel ya no tenía esa arrogancia de antes. Su ropa estaba arrugada, tenía ojeras profundas y se mordía las uñas hasta sangrar. Cuando me vio entrar con Marcos, intentó levantarse, pero su abogado lo detuvo. La audiencia fue corta. Marcos presentó las pruebas de la falsificación de firmas. Presentó los testimonios de los vecinos que vieron a Samuel sacando mis pertenencias. Presentó los estados de cuenta que demostraban que él vació mi fondo de emergencia para pagar hoteles con su amante. El juez miró a Samuel con un desprecio evidente. Señor Samuel, las pruebas son contundentes, dijo el juez. Esto no es solo una disputa de divorcio. Esto es un fraude procesal y un robo documentado. Dado que usted no tiene domicilio fijo ahora mismo y existe riesgo de fuga, voy a dictar prisión preventiva mientras se fija la fecha del juicio. Samuel se derrumbó. Se puso de rodillas en medio de la sala. Lucía, por favor, gritaba mientras los oficiales lo sujetaban. Ten piedad, no voy a sobrevivir en la cárcel. Te lo ruego, perdóname. Me acerqué a él, a solo unos centímetros. Los policías lo tenían esposado. Su cara estaba empapada de lágrimas y moco. Era la imagen de la derrota absoluta. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital, Samuel?, le pregunté en un susurro, para que solo él pudiera oírme. Me dijiste que no ibas a cargar con una lisiada. Bueno, ahora el Estado va a cargar contigo. Vas a tener mucho tiempo para pensar en lo injusto que es el mundo. Te odio, me escupió, cambiando su súplica por rabia en un segundo. Ojalá te hubieras muerto en ese choque. Esa es la diferencia entre nosotros, Samuel. Tú me deseaste la muerte para no tener que lidiar conmigo.
Yo te deseo una vida muy larga, para que cada día que pases encerrado recuerdes que estás ahí por tu propia cobardía. Se lo llevaron a rastras mientras él seguía gritando insultos. Salí del juzgado y sentí que por primera vez en 2 años, el aire entraba limpio en mis pulmones, el peso que llevaba en los hombros desapareció. Pasaron 3 semanas desde la audiencia. Samuel estaba en una celda de paso, esperando su traslado a una prisión estatal. Mi abogado me informó que intentó llamarme varias veces desde el teléfono de la cárcel, pero todas las llamadas fueron bloqueadas automáticamente. No tenía nada más que decirle. El silencio era mi respuesta definitiva. Decidí ir al motel donde Samuel había pasado sus últimas noches antes de ser detenido. El dueño, un hombre mayor llamado señor Quirós, me recibió con desconfianza. Le expliqué que yo era la dueña de la deuda de Samuel y que venía a recoger lo que quedaba en su habitación. Ese tipo era un problema, dijo el señor Quirós mientras caminábamos por un pasillo con olor a humedad y cigarrillo. No pagaba a tiempo, traía gente extraña y se la pasaba gritando por teléfono. Abrió la puerta de la habitación 12. El lugar era deprimente. Una cama con sábanas amarillentas, una televisión vieja y una maleta abierta en el suelo con ropa sucia. En una esquina, encontré una caja de cartón pequeña. La abrí y sentí un vuelco en el estómago. Eran mis diarios. Los diarios que escribí durante los primeros meses después de nuestra boda. Samuel no los había tirado. Los había guardado, no por amor, sino como trofeos de una vida que él mismo destruyó. Hojeé uno de ellos. Leí mis propias palabras de hace años, hablando de lo feliz que era y de cuánto confiaba en él. Me dieron ganas de vomitar. Cerré la caja y se la entregué al señor Quirós. «Puede tirar todo esto a la basura», le dije. «No quiero nada de lo que hay aquí». Antes de irme, el señor Quirós me entregó un sobre arrugado que Samuel había dejado debajo del colchón. «Esto lo escondía con mucho cuidado», me dijo. Subí a mi auto y abrí el sobre. Eran fotos. No mías, sino de Valeria, la mujer por la que me dejó, pero no eran fotos de vacaciones. Eran capturas de pantalla de conversaciones y fotos de ella con otro hombre. Samuel había estado espiándola, dándose cuenta de que ella lo estaba engañando con el mismo descaro con el que él me engañó a mí. La traición se había vuelto contra él mucho antes de que yo apareciera en escena. Me sentí extrañamente satisfecha. Samuel no solo perdió su dinero y su libertad, perdió su orgullo al ser humillado por la mujer que eligió por encima de su esposa. Guardé el sobre en la guantera. No lo iba a tirar. Quizás algún día se lo enviaría a la cárcel, solo para que tuviera algo en que pensar durante sus noches de insomnio. Esa misma tarde, decidí que era hora de cerrar otra cuenta pendiente. Busqué a Valeria. No fue difícil encontrarla. Trabajaba en una cafetería de una zona menos exclusiva de la ciudad. Se veía cansada, con el uniforme manchado y el pelo descuidado. Cuando entré y me senté en una mesa, ella tardó unos minutos en acercarse. «¿Qué vas a tomar?», preguntó sin mirarme a la cara, con la libreta en la mano. «Un café negro, sin azúcar», respondí. Valeria levantó la vista. Me reconoció de inmediato. Las fotos que Samuel tenía de mí antes del accidente no le hacían justicia a la mujer que tenía enfrente ahora. Se puso pálida y dejó caer la pluma. «Tú eres Lucía», dijo en un susurro. «Veo que Samuel te habló de mí. O quizás viste las noticias sobre su arresto», dije con calma. Ella miró hacia los lados, temerosa de que su jefe la viera. «Yo no tuve nada que ver con lo que él te hizo, Lucía. Él me dijo que ya estaban separados, que tú estabas en un centro especializado y que no querías saber nada de él. Me mintió en todo. Me imagino que te dijo lo que querías escuchar», sonreí. «Pero tú sabías perfectamente que yo estaba en un hospital público, sin poder mover las piernas, mientras tú te gastabas mi dinero en cenas y ropa nueva». Valeria empezó a temblar. «Samuel me dejó sin nada. Me robó mis ahorros diciendo que los iba a invertir y lo perdió todo. Ahora tengo que trabajar aquí 10 horas al día para pagar el cuarto donde vivo. Ya pagué por lo que hice, de verdad». «Todavía no has pagado lo suficiente», le dije, sacando el sobre con las fotos de ella con el otro hombre. «Samuel tiene estas fotos. Él sabe que lo engañaste con su mejor amigo, Diego. Sé que te da pánico que él salga y te busque. Él me va a matar si se entera de que Diego y yo», se detuvo, cubriéndose la boca con la mano. «No te va a matar porque no va a salir en mucho tiempo», la tranquilicé. «Pero Diego sí está libre. Y su esposa, Sandra, es una mujer muy temperamental. ¿Te imaginas qué pasaría si ella recibe estas fotos y se entera de que su esposo le fue infiel contigo en su propia cama?» Valeria se dejó caer en la silla de enfrente, olvidando por completo su trabajo. «Por favor, Lucía, no lo hagas. Sandra me va a destruir. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema.
A mí tampoco me importó a dónde ibas cuando te llevaste mi cama y mi televisor mientras yo estaba aprendiendo a orinar por una sonda. Me levanté y puse un billete de $100 sobre la mesa. Quédate con el cambio. Lo vas a necesitar para la mudanza, porque sospecho que Sandra va a ir a buscarte a tu casa esta misma noche. Salí de la cafetería con el corazón latiendo rápido. No suelo ser una persona cruel, pero con ellos, la piedad se sentía como una traición a mí misma. Unos días después, recibí una invitación para visitar el centro de rehabilitación donde pasé mis peores meses. El doctor Arriaga, el hombre que nunca se rindió conmigo, me recibió con un abrazo. Lucía, es increíble verte así, dijo, mirando mi bastón con orgullo. Eres el caso de éxito del que todos hablamos aquí. Vine porque quiero hacer algo, doctor, le dije. Sé que el centro necesita equipo nuevo. Sé que hay pacientes que no pueden pagar sus tratamientos y terminan yéndose a casa antes de tiempo, condenados a no volver a caminar nunca. Le entregué un cheque por $500,000. Quiero que creen una fundación. Que nadie que entre por esa puerta con esperanza tenga que irse por falta de dinero. Es mi forma de agradecer que yo sí tuve una oportunidad. El doctor Arriaga tenía los ojos húmedos. Esto va a salvar a cientos de personas, Lucía. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Lo sé, respondí. Es la primera vez en mucho tiempo que el dinero me hace sentir algo bueno. Mientras caminaba por los pasillos del centro, vi a una mujer joven en una silla de ruedas. Estaba llorando, frustrada porque sus piernas no respondían a un ejercicio simple. Me acerqué a ella. No te detengas, le dije suavemente. El dolor es temporal, pero rendirse es para siempre. Yo estuve ahí, mírame ahora. Ella me miró con esperanza, la misma esperanza que yo casi pierdo por culpa de un hombre cobarde. Esa noche, regresé a mi casa y encendí la chimenea. Mi abogado me envió un último mensaje. Samuel había sido trasladado a la prisión estatal de alta seguridad. Su número de preso era el 88.421. Ya no tenía nombre, solo era un número en un sistema frío. Miré las llamas y sentí que la oscuridad que me había perseguido durante 2 años finalmente se disolvía. No había ganado solo por el dinero, ni por la venganza. Había ganado porque, a pesar de todo lo que me quitaron, no pudieron quitarme mi voluntad de vivir. Samuel viviría en la miseria, rodeado de muros de concreto y remordimientos. Sus amigos vivirían en el miedo y la desconfianza, pagando el precio de su propia hipocresía. Y yo viviría mi vida, libre, fuerte y, sobre todo, sola por elección, sabiendo que no necesito a nadie que me cargue, porque mis propias piernas, aunque con cicatrices, son lo suficientemente fuertes para llevarme a donde yo quiera. El fuego se extinguió lentamente. Me levanté, tomé mi bastón y subí las escaleras de mi casa, paso a paso, saboreando cada movimiento. La historia de la lisiada había terminado. Ahora empezaba la historia de la mujer que sobrevivió a todo y a todos. Fin.